Saludos Venezuela y Iberoamérica, gracias por estar con nosotros a esta hora del día. Les habla Wilmer Rosas en Sin Mentiras, el equilibrio informativo en ANTV, un canal para todas las voces, un programa libre y libertario. Como ustedes querían el programa, ustedes son los que nos envían las señales. Y yo estoy declarado en aprendizaje diario porque de eso se trata. Luego de nuestra humilde trayectoria, 35 años en el periodismo, aprendo de nuestros invitados y por supuesto de todos ustedes. Gracias por las sugerencias que les hemos ido tomando en cuenta. Bien, miembro de la Comisión de Política Exterior, diputado reconocido, luchador social, ha hecho su vida siempre o más ligado a la región central, al Carabobo. Saúl Ortega está con nosotros, gracias por venir. Lo agarramos así porque ya se nos iba de viaje, porque ustedes andan trabajando fuerte. Entremos en materia. Bueno, el 7 de agosto asume Gustavo Petro. Tiene que haber necesariamente el acercamiento, la apertura entre los dos países. Eso es lo que esperamos nosotros. Y que las fronteras con Colombia permitan una fluidez necesaria para que haya crecimiento de lado y lado. Empecemos por ahí a analizar eso. Bueno, en primer lugar, yo valoro positivamente el triunfo de Petro. Creo que no es poca cosa, independientemente de la valoración que cada quien pueda tener del señor Petro. El hecho político de su victoria se debe a la rebelión de esa Colombia profunda que venía en las calles manifestando su descontento, con mucho coraje, poniéndole el pecho a las balas, a la represión, a la desaparición de un Estado oligárquico, narcotraficante, que tienen el poder más de 200 años. Estamos hablando de derrotar 200 años de desgobierno, de ignominia, de entreguismo al imperialismo norteamericano de parte de los diferentes gobiernos de las oligarquías que se han entronizado en nuestro hermano vecino Colombia. Yo lo valoro mucho porque llegó un momento que se desnaturalizó tanto que Colombia incluso marcha como la trucha contracorriente a lo que es un espíritu en toda América Latina y el Caribe, que se expresó en el 2014 en la cumbre de la CELAC en La Habana, donde se definió América Latina y el Caribe como una zona de paz, libre de armas de destrucción masiva, y nos encontramos pues que las autoridades colombianas marchaban por ser el peón de la guerra en este continente, con 8 bases militares norteamericanas, con programas y financiamiento para generar la guerra, con un... Pero dirían, eso está bien, diputado, pero dirían, pero las bases militares siguen ahí, van a seguir ahí. Con un posicionamiento de la OTAN, lo que quiere decir que ya no tenemos frontera con Colombia, sino con la OTAN. Entonces yo creo que, independientemente de tu opinión, ya el hecho... No es mi opinión, es una realidad que está allí. Bueno, eso no va a cambiar con Petro. Yo tengo mis aprensiones y creo que la victoria de Petro precisamente apunta a relantizar los planes guerreristas del imperialismo. Ya eso es bastante. El hecho de que Petro, digamos, no permita de que esos planes sigan el aceleramiento que traían, ya es ganancia. Y seguramente en la medida que Petro se acerque a sus vecinos, a su entorno natural que es América Latina y el Caribe, seguramente las voces que hay en el continente que son contrarias. Pero me parece que matiza, el diputado matiza en relación a lo que puede pasar con Petro y los Estados Unidos en Colombia. Me parece que lo matizó, porque al día siguiente Joe Biden estaba llamando a Petro como se debe hacer cuando un gobernante electo, cuando un presidente electo llega, se le llama, pues se le dice, mire, estamos en la cordialidad, en la posibilidad de las relaciones diplomáticas. Y Joe Biden hizo eso y lo criticaron. Independientemente, te dije al principio de la valoración que puedas tener del señor Petro, para mí es trascendente la derrota en Chile de la ultraderecha y de un aliado del imperialismo. La derrota en Perú, independientemente de la valoración que tengan de Pedro Castillo,
dejó al cartel de Lima sin capital. Y la derrota en Colombia me parece trascendente y viene la derrota en Brasil. No es poca cosa que el imperialismo pierda influencia política en su patio trasero. Más allá de la valoración, tú no le puedes pedir a estos líderes la conducta que pueda tener un Evo Morales, un Chávez, pero creo que el hecho ya de que tengan una política decente desencaja la política de América Latina y el Caribe que los gringos tienen, que ellos definen que este es su patio trasero y tienen una política de recolonización que ha sufrido derrotas importantes, aunque nosotros la memoria sea frágil y lo olvidemos. El mejor momento del imperialismo, después de las dictaduras que instaló en el Cono Sur, en América Central, en el Caribe, fue en el 2000, cuando el consenso de Washington adelanta la política del ALBA, que la definen desde Quebec, Canadá, en el año 2000. No duró 5 años, cuando en el Mar de Plata, en el 2005, estábamos enterrando el proyecto colonialista más importante del imperialismo. A partir de ese momento, tenemos nosotros un proceso de marchas y contramarchas. La recolonización política, que comenzó con el golpe a Zelaya, el golpe a Lugo, el golpe a Dilma, etcétera, etcétera, pareciera ser que viene una nueva brisa refrescante en el continente que yo defino que no es favorable a los intereses políticos del imperio en la región. Claro, pero me está diciendo realmente la verdad cuando valoramos en el sentido de Petro, porque estamos ahorita... Este programa no, dice que esto es sin mentira. No, es sin mentira. Así es sin mentira, porque aquí empiezan las vibraciones y se prenden las luces y la cosa. La gente entiende aquí cómo es la cosa. Porque es que yo siento... A ver, yo entiendo que la posición política e ideológica de una persona como lo que tengo, Verbigracia, como lo que tengo invitado que enaltece el programa, impide ciertas posturas. Yo lo entiendo, pero yo veo que el chavismo no está totalmente consustanciado con Petro. Lo valora positivamente, pero tiene su resistencia, tiene sus expectativas limitadas en el sentido de que en algún momento se dijo que Petro no era realmente de una izquierda revolucionaria. ¿No es eso? Petro no es Chávez, Boric no es Chávez. Pero te pongo el mapa de esta manera. Cuando te dije que derrotamos el ALCA en Mar de Plata con el liderazgo de Hugo Chávez, ahí había gobiernos como el de Nicanor, que era de derecha y acompañó la acción. Gobiernos como el de Tabaré, que fue un hombre de la socialdemocracia y acompañó, muy pero muy entusiasta, derrotar el ALCA. Entonces, la política se mide por los resultados, más allá de la valoración ideológica que tú puedas tener de los personajes, lo importante es que se inscriban en una corriente que vaya en contra de la política de recolonización de América Latina y el Caribe. Eso, de América Latina y el Caribe, repito, y eso es sumamente importante y trascendente, aunque no lo valoremos en las primeras de cambio o que la valoración política que tenemos no nos permita ver de que eso es significativo. No, y a lo mejor se le está pidiendo mucho porque no ha asumido todavía, hay que esperar que asuma el 7 de agosto. Nos estamos adelantando en Sin Mentira, pero bueno, tengo que hacer el primer corte a esta hora del programa. Ya venimos, ya venimos. Continuamos con el diputado Saúl Ortega, miembro del PSUV y de la Comisión de Política Exterior de esta asamblea. Por cierto, la única asamblea que existe, no se pongan a inventar nada. Esos inventos raros que la gente tiene. Dios mío. Pero bueno, ya esa materia la abordamos bastante aquí en este programa y no vamos a perder tiempo en eso. Ahora fíjate, claro que no, Uribe, decíamos Santos, no es Petro, eso es verdad. Duque, eso es terrible. Es verdad que, sin embargo, los movimientos que está haciendo Petro son bien interesantes. Fíjate cómo voy para la otra parte de la tarima, de la balanza, porque llama a conservadores, llama a liberales, llama vente para acá, y se están acordando. Fuerzas encontradas por muchos años se están encontrando, se están acercando, en relación a los intereses
Estado colombiano. Y ahí quiero una nueva reflexión. Bueno, yo creo que viene la prueba de fuego, que es cuando nombre el ministro de la Defensa y la cúpula militar y policial, porque para nadie es un secreto que ese Estado narcotraficante tiene como apoyo fundamental las fuerzas represivas del Estado. Y eso va a ser un punto de inflexión para la posibilidad de estabilizar un gobierno que recién comienza. Allí está la primera resistencia, vamos a ver qué ocurre. Hasta ahora creo que ha venido manejándose de una manera equilibrada, porque no es fácil un cambio. Te estoy hablando de 200 años que la oligarquía colombiana ha estado entronizada en el poder. Entonces, buscar un cambio, por muy leve que sea, es difícil en una Colombia donde tú sabes que venimos, bueno, no solamente de Gaitán, sino que recientemente han asesinado pues, a candidatos presidenciales, que no es poca cosa, y la famosa comunidad internacional silente, la OEA silente, los organismos de derechos humanos en el mundo, bueno, silente frente a esos crímenes, las masacres que ocurren allí a diario de dirigentes populares, el asesinato a quienes firmaron los acuerdos de paz en el pasado, como la Unión Patriótica, y recientemente los que han asesinado en este nuevo acuerdo, te dicen que la situación en Colombia no es fácil para hacer política, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que jugar a Petro y sus circunstancias. Es decir, a eso iba, se les están alineando los planetas a Petro. Los astros. Los astros, porque hay que apostar a su éxito. Latinoamérica debe apostar a su éxito por razones de frenar dos cosas. Por ejemplo, en el caso fronterizo, paramilitares y guerrilla, narcotráfico. Bueno, con el complemento de que muy buena parte de esa guerrilla hoy es parte del Estado narcotraficante y combate al lado de las fuerzas de la derecha en Colombia. Eso es una aseveración. Eso lo sabe todo el mundo en la frontera con Venezuela. Cuando tú vas a la Apure, vas hacia el estado Zulia, mucha de esa guerrilla que ha combatido nuestro ejército, que emprende acciones desestabilizadoras contra la revolución bolivariana, es una guerrilla que está militando con el narcotráfico. Perdió su esencia. Perdió su esencia totalmente. Hay una parte que sí mantiene sus banderas, pero un grueso, digamos, de militantes de esa exguerrilla hoy, digamos, se alinea con el imperialismo y con el Estado narcotraficante del señor Uribe y su pandilla. ¿Y el presidente Petro puede ser disuasivo en esa materia? ¿Puede jugar allí un papel? Mira, ya el hecho que llame al orden y aplicar la Constitución y la ley colombiana creo que es bastante. Esos son grupos al margen de la ley y que son amparados desde el Estado, desde la cúpula militar colombiana. Por eso te digo, habría que ver a quién nombra en la cúpula del ejército, de sus Fuerzas Armadas, de la policía, que no es cualquier cosa, porque precisamente estas fuerzas son las que amparan el Estado terrorista y narcotraficante que existe en Colombia. Desde la presidencia de Duque, que ya agoniza, o agonizó hace mucho tiempo ya. Pero sigue mandando. Sigue hasta el último día, ¿no? Hasta el último día va a mandar y eso lo hace muy peligroso. Y ese mensaje recurrente de que Iván Márquez sigue en Venezuela, que lo están atendiendo aquí, enrarece, ¿no?, las cosas, porque parece que Iván Duque pareciera que quiere tumbar escaleras, puentes, cualquier mesa, cualquier posibilidad de acercamiento a Venezuela, incluso lanza aquel alarido: mientras yo esté aquí no entra el presidente Maduro, lo cual es destemplanza desde todo punto de vista, ¿no? Fuera de la política, definitivamente es un gobierno al margen de la ley, un gobierno narcotraficante y terrorista. Por eso asume esas posturas, digamos, fuera de la política, y lo peligroso, y ya para nosotros sería ganancia, desmantelar esos campamentos de terroristas que entrenan en Colombia y que han incursionado en Venezuela en varios eventos que han sido previamente denunciados por el presidente de la República, que han terminado con evidencia y pruebas irrefutables de esa conspiración. La última fue la invasión Gedeón, donde incluso venían marines norteamericanos capitaneando esa acción militar contra Venezuela, que por cierto el departamento insiste que son unas palomitas inocentes que están presas en Venezuela.
pareciera entonces, pareciera no, el caso específico es que Venezuela ve con preocupación la estadía hasta el último día de Duque. Es una cosa que está ahí, que no sabemos cómo puede reaccionar. Estamos obligados a estar alerta. Alerta, Hasta el último alerta día. hasta el último día. La frontera, o sea, a ver, ¿dónde es más beneficioso? Porque el tema de la paridad cambiaria peso-dólar ha impactado fuerte de este lado. Del lado de allá también, el norte de Santander, pero de este lado está impactando en el Táchira, Apure, en fin. ¿Cómo ve esa situación en este momento y qué debería ser una primera medida para hacer retroceder esta situación? Bueno, la primera medida se la ha solicitado el Estado venezolano recurrentemente a quienes han gobernado Colombia, porque las casas de cambio se amparan en un decreto ilegal, inamistoso de Colombia, que ampara esas operaciones, digamos, especulativas de la moneda. Y es una de las primeras cosas que debería abordarse en una mesa de negociación de los muchos asuntos comunes que deben estar pues en las conversaciones y que en el pasado estuvieron en la mesa de una manera positiva. En los tiempos del gobierno de Hugo Chávez yo estuve en Copiac, una comisión de asuntos fronterizos, que en el caso nuestro la dirigía el compatriota Bielma Mora. Allí se debatieron muchos casos que tenían que ver con seguridad, tenía que ver con la zona de integración fronteriza, tenía que ver con la atención social a la población de frontera, tenía que ver con el intercambio monetario, en fin, con todos esos temas que de alguna manera deben volver a la mesa. Ya eso sería ampliamente provechoso para ambos países. ¿Es posible lo que decía Petro, la construcción ferroviaria? Él estaba planteando una idea entre Maracaibo, La Guajira, es decir, no sé si el proyecto es precisamente por esa zona, pero él estaba hablando de unir ya desde el punto de vista ferroviario. Bueno, ahí habían planes, Ajá. había muchos planes que te digo estaban en esa comisión de asuntos fronterizos y lo más ambicioso era unir al norte de Santander con la fría del estado Táchira como un correaje de desarrollo económico. Estaba previsto pues una zona industrial nuestra ahí en la fría y otros puntos, digamos, que hablamos de mucho intercambio, de instalar esas zonas de integración fronteriza. Lo otro que se había acordado eran las taquillas únicas fronterizas donde digamos el comerciante pudiese hacer aduana de una vez, los permisos requeridos en una sola taquilla, tanto en Venezuela como en Colombia, de tal manera de facilitar el intercambio fronterizo. Tengo que hacer un nuevo corte. El diputado Saúl Ortega sigue con más en Sin Mentiras. Ya venimos. Diputado Saúl Ortega, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea, está con nosotros y no podemos dejar de preguntarle hasta dónde va a llegar el conflicto Rusia-Ucrania, Rusia-Occidente, quién o quiénes son los que no quieren detener ese conflicto, es posible en el corto plazo, la repercusión en Europa se siente, hay una posibilidad cierta de repercusión negativa ya en el mundo entero, recesión, estanflación, ¿qué puede pasar? Bueno, en primer lugar, eso no es una guerra entre Rusia y Ucrania. Ese conflicto se le impuso al pueblo ucraniano y se lo impuso el gobierno norteamericano. Empujó esa situación y lamentablemente tenían el payaso en Ucrania, un irresponsable que ha permitido pues que ese conflicto se instale en territorio ucraniano. Igualmente como cayó la Unión Europea en general por subordinarse a los planes del imperialismo norteamericano, que se niega a perder su hegemonía en el mundo. Y eso nos dice a nosotros que el conflicto de Ucrania va a durar, de que lo que está planteado allí no es una mesa de negociación por el tema Ucrania-Rusia, sino que está planteada a la orden del día el nuevo orden internacional que debe nacer. Ahora,
El viejo orden que nació después de la Segunda Guerra Mundial se construyó sobre la base de millones de muertos. Así que este parto nuevo no va a ser un jardín de flores, va a ser un parto doloroso y va a ser un parto Con la diferencia de que va a ser un pacto con sangre. se va a diferenciar de aquella Guerra Fría, ¿no? Porque Bueno, ahora no es Guerra Fría. Lo que pasa es que esta es una guerra moderna y hace rato que comenzó en el plano mediático, en el plano diplomático y sobre todo en el esquema económico. Hay una guerra económica desatada a todos los niveles y en la cual ahorita la peor parte la está llevando Europa, porque se entrampó en la agenda del imperialismo norteamericano y no lograron ver más allá de sus narices de que esas medidas se les iban a revertir. Y hoy quien está pagando duramente el conflicto es el pueblo europeo. Porque bueno, mucho cuidado, yo soy de los que afirmo que hasta la gobernanza en esos países está en peligro. Porque va a ser bien difícil para un líder de estos títeres del imperialismo en cada uno de los países, llámese Italia, llámese España, llámese Alemania, decirle a la población que el conflicto es necesario, pero lo que tiene que costearlo de su bolsillo el ciudadano común europeo, que le están cobrando, bueno, altísimas Hay sumas de euros conflictos por el tema por de la los servicios. electricidad, por el gas, por la comida. Hay protestas Entonces, por eso. ¿hasta qué punto el pueblo europeo va a aguantar de que ese conflicto descanse sobre su bolsillo? Es una incógnita interesante porque esto va para rato. Porque ese nuevo orden internacional no va a salir de la nada ni fácilmente. Las fuerzas que se asumen hegemónicas en el mundo no van a ceder el poder fácilmente. Vamos a dar por sentado el que la adopción de políticas internacional, la agenda internacional del nuevo orden mundial de los Estados Unidos, vamos a dar por cierto que provocó el que Rusia determinara el fin de cualquier tipo de negociación con Ucrania y por eso decide invadir, lo cual no significa que uno esté de acuerdo con eso, porque ahí están los saldos y las bajas, sobre todo del lado ucraniano. Algunos analistas aquí han dicho que es una guerra entre rusos, apoyada por la OTAN de un lado y apoyada por Occidente. Sin embargo, sigue el conflicto y le están dando plata, le están dando energía de alguna manera a Ucrania para que se mantenga. Entonces, vamos a ponernos en otra perspectiva. ¿Qué debería pasar para que esto cese? Bueno, ese conflicto no comenzó ahorita, eso comenzó en el 2000, con la desestabilización, el desconocimiento de Europa y los Estados Unidos del gobierno legítimo electo en Ucrania, el golpe de Estado, el nuevo desconocimiento en el 2010 de las elecciones y la instalación de un gobierno fascista que permitió el avance de una política de violación de derechos humanos que es la limpieza étnica de ¿Y cómo queda la anexión de Crimea? aquella, ¿Cómo queda la anexión de Crimea? Toda aquella población rusoparlante empezó a ser exterminada. Es allí donde Rusia empieza a encender las alarmas y a denunciar esa política etnocida que estaban cometiendo contra la población rusoparlante. La operación especial que lanza Putin este año tiene mucho que ver con lo que había hecho ya anteriormente. El caso de Sebastopol y la península de Crimea es un territorio rusoparlante y aparte de eso tiene intereses estratégicos de Rusia porque allí está una base militar rusa. Ellos en el pasado, cuando la Unión Soviética, eso era territorio ruso y lo habían cedido a Ucrania en la constitución de los nuevos estados pues, de lo que era Europa del Este. Pero definitivamente hay intereses estratégicos para Rusia que definitivamente pues, implican que necesariamente debían detener a la OTAN, que cada día seguía avanzando hacia las fronteras de Rusia, amenazando su estabilidad, su paz y su seguridad. ¿Son amenazas creíbles, sustentables? ¿Son vocerías en alta voz la de Putin en el sentido de cuando habla de Finlandia, Lituania, Polonia, en relación a la anexión, entrar a la OTAN o no, de ellos hacer uso de la energía nuclear? Bueno, ¿qué te puedo decir yo? Cuando estamos hablando de esos países, estás hablando de Europa, de una Europa subordinada a los intereses del imperialismo.
Y te digo, el expediente... ¿Y Francia es subordinada? ¿Alemania? Lamentablemente sí, perdieron el perfil europeísta y pasaron a subordinarse totalmente a la política estadounidense. Y cuando hablamos del gobierno norteamericano, estamos hablando de un imperio que ha sido invasor y criminal en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI. No te estoy diciendo casi nada. Tenemos pruebas de eso, que ha sido enemigo de la democracia y violador de los derechos humanos. Me remito a la prueba de América Latina y el Caribe. América del Sur, Centroamérica y el Caribe fue plagada de dictaduras militares con el apoyo directo del gobierno estadounidense. Incluso muchos de esos gobiernos fueron impuestos por la vía de la invasión en República Dominicana, en Nicaragua, en Guatemala, etcétera, etcétera. Eso sería un cuento largo para demostrar que ese imperio es enemigo de la democracia, es enemigo de los derechos humanos y es enemigo de la soberanía de los pueblos y las naciones. Tiene su expediente muy largo. Cuba... Y con pruebas, porque lo que te estoy diciendo te lo puedo demostrar. Cuba no es Nicaragua, Venezuela no es Nicaragua, son realidades diferentes. México no es Nicaragua. ¿Cómo me puede revisar la situación que actualmente en Nicaragua? ¿Qué puede decirme de Nicaragua? Mira, yo creo que si alguien ha sido víctima de la agresión imperialista, ha sido precisamente Nicaragua. Antes de los sandinistas, ¿quién estaba? No estaban los sumos ahí. Entonces, ¿qué es lo que reclaman los gringos? Aparte de eso, que ese pueblo y ese gobierno, bueno, fue sujeto de la más canalla guerra impuesta, que fue la guerra en el Atlántico nicaragüense, con la revolución, la reacción o el armamento que se le dio a los indios misquitos, y donde incluso, ahí se recordará la famosa operación Irán Contra, como con el dinero del narcotráfico, los Estados Unidos financiaban esa guerrilla en contra del gobierno constitucional de Nicaragua. El coronel Oliver North, lo digo con nombre y apellido, un hombre del Pentágono, un hombre del ejército de los Estados Unidos, comandó esa operación a través del dinero del narcotráfico, financiaban esa guerra de desestabilización. De eso estamos hablando. Esa es la Nicaragua que se niega a seguir siendo un país subordinado, un país subyugado por el imperialismo norteamericano. ¿Donde no debe existir oposición? Bueno, las circunstancias de Nicaragua la deciden los nicaragüenses. Pero podemos meternos en ese problema también. Yo respeto la soberanía nicaragüense y creo que allí están las fuerzas patrióticas nicaragüenses y están las fuerzas que trabajan por buscar la injerencia y la intervención en Nicaragua, como ya ocurrió en el pasado con esa guerra que te estoy diciendo de la costa atlántica nicaragüense. Voy a hacer un corte, regresamos en breve, ya venimos. Gracias a todos ustedes por continuar con nosotros y en especial queremos siempre hacer honor a quienes nos patrocinan en el programa. La alcaldía del municipio Vargas está resolviendo porque lo está haciendo bien. Independientemente de los colores que estén al frente de una gestión, hay que ver si lo hace bien. Si ustedes creen que lo hace mal y me lo demuestran, ya no es patrocinante del programa. Pero lo está haciendo bien en Vargas el coronel Suárez. Así es sencillo. Suárez resuelve en Vargas. En la alcaldía del municipio Plaza, en Guarenas, también Freddy Rodríguez tiene una acción importante en lo que se refiere a gestión de políticas públicas y a la efectividad de las mismas, lo cual aplica también para que no digamos mentiras en relación a esa gestión. Y una alcaldía que está trabajando mucho con el gobernador Vázquez allá en Guárico, que es la alcaldía de Zaraza. Tenemos que evidenciar que están dando un trabajo fuerte. Es un independiente, trabaja con el PSUV, trabaja con el gobierno nacional, pero qué bien lo está haciendo. Carlos Castillo en la alcaldía del municipio allá en Guárico, en Zaraza, pero Zaraza. Bien, continuamos con el diputado Saúl Ortega. Bueno, se dice que la OEA, la ONU, ya no tienen sentido de existencia en algún momento, pero hay que estar presente. ¿Cómo es la cosa?
¿Sirven o no sirven? ¿Estamos presentes o no estamos presentes? ¿Por qué el foro de Sao Paulo sí? ¿Por qué la ONU no? Sí, y empezamos nosotros a encontrarnos con ideas siempre hacia un lado, porque cada quien arrima la sardina a su brasa. Entonces, ¿cómo es? La OEA es buena, no es buena. La ONU es buena, no es buena. Sao Paulo sí, pero esto no. Por ahí. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial surge una institucionalidad, digamos, pactada. Era un mundo bipolar. En ese caso, el imperialismo norteamericano avanzó mucho en no solamente el esquema del Consejo de Seguridad, sino que allí surgió la OTAN como instrumento militar y las organizaciones de Bretton Woods, que no estoy diciendo yo que entraron en crisis, ellos mismos la empujaron a la crisis. Ya el patrón oro que surgió de allí dejó de existir en la época del 70, la Organización Mundial del Comercio, que antes era la GATT, también hoy nadie le hace caso porque, bueno, los gringos irrespetan el derecho público internacional y la libertad de comercio, que no existe. En los Estados Unidos no se respeta la libertad de comercio, no hay Estado de Derecho, sino que nos permitan a nosotros litigar a favor de cinco, que nos entreguen nuestras empresas que se las están robando, el oro que nos robaron en Inglaterra, los recursos que se están robando en los bancos norteamericanos. Entonces, dejó de existir el Estado de Derecho. El libre comercio, cuando ellos cometen las acciones unilaterales, coercitivas, que te dice usted no puede vender petróleo, usted no puede hacer esto, entonces ¿dónde queda el libre comercio? Es una mentira. Entonces, todas esas instituciones y el espíritu del capitalismo entró en crisis. Por eso te digo que estamos a la orden del día de un nuevo orden. ¿Cómo va a ser ese nuevo orden? Bueno, lo veremos en el futuro y, como te estoy diciendo, ese nuevo orden va a ser un parto sangriento, doloroso y no va a ser fácil. Ahora, el dólar tiene como referencia mundial más de un siglo, el dólar como tal, en primer lugar. Pero como referente de moneda, después de los acuerdos de Bretton Woods, a raíz del 70, cuando ellos imponen a los países petroleros la transacción del petróleo con el patrón dólar. A partir de ese momento logran imponer esto como un patrón, pero también eso está en crisis. Hoy en día está en crisis el euro, está en crisis el dólar y hay monedas emergentes pues de ese mundo multipolar que dice, no, las divisas no son el dólar, yo tengo una moneda también y ahora en adelante, si me respetas, me vas a tener que respetar mi moneda. ¿Cuál moneda ve emergente con fuerza para...? Ahorita el rublo agarró una fuerza superior al euro, igualmente el yen japonés y el yuan chino. Son monedas nuevas, la rupia hindú. En fin, estamos viendo la aparición de monedas nuevas y van a seguir apareciendo monedas distintas. El mundo multipolar es eso, que en el escenario hay un reconocimiento en el campo de las relaciones económicas, en el campo de las relaciones políticas, a una nueva realidad. Ya el imperialismo no es el poder, igualmente que Europa. O sea, la OTAN se contó, son 30 países. En Estados Unidos y las potencias colonialistas europeas ya se contaron, pero hay un mundo distinto. Estamos hablando de 196 países en Naciones Unidas. Una recomposición. O sea, hay una recomposición, un nuevo cuadro que va a ir surgiendo. Ahí no solamente las potencias emergentes como China, como Rusia, sino medianas potencias como el caso de India, como el caso de Turquía, el caso de Irán y el caso de otros países porque de alguna manera aparecen en el escenario internacional. Podemos hablar incluso de grupos de naciones como el caso de los BRIC, como el caso de los OPEC, que son grupos de poder que están, de alguna manera van a estar en la negociación por un nuevo esquema, digamos, de relaciones internacionales, que es lo que llamamos un mundo plurio o multipolar. Distinto al mundo unipolar que quiere Estados Unidos defender en este momento y por eso su actitud guerrerista y su posición hegemónica, que eso no lo acepta nadie y es el origen de los conflictos, incluyendo el origen del conflicto de Ucrania. Los gigantes cuando se ven, bueno, Estados Unidos no está acorralado, pero los gigantes cuando se ven de alguna manera amenazados reaccionan. ¿Cuál pudiera ser una nueva reacción de Estados Unidos? ¿Seguir estimulando? Van a seguir estimulando la desestabilización de los países, pero sin embargo la corriente avanza en contra de sus intereses. Si tú revisas Asia, revisas África, revisas América Latina y definitivamente vienen sufriendo derrotas políticas y militares. Olvidamos que fueron derrotados en Siria,
olvidamos que salieron de Afganistán. Entonces, eso son derrotas militares. Lo que quiere decir que el control del mundo que ellos buscan ha tenido una respuesta contraria en el plano político y en el plano militar. Y en ese tema financiero jugará, por ejemplo, papel la cripto, pues, o lo que es la tecnología blockchain, en el sentido de la creación de la banca la neobanca y la digitalización cada vez más de la banca, ¿no? Bueno, es un mecanismo, una reacción contraria al esquema hegemónico de ellos. Igualmente, ahorita Rusia, China y otros países están buscando mecanismos de intercambio financiero distinto al SWIFT, ¿okay? Que es un mecanismo de colonización que lo usan, nosotros somos víctimas de ellos, para impedir que podamos realizar pues, nuestro sistema de pago en el comercio internacional. Entonces, ya hay un desorden creador en el mundo y tengan la seguridad que eso no se va a resolver hasta que no aparezca un orden en todos los sentidos, en el orden político, en el orden militar, en el orden económico. Cuando uno revisa la expansión de China, por ejemplo, y los saltos cuánticos y cualitativos que dio después de Mao Zedong, Deng Xiaoping y ahora Xi Jinping, uno dice, pero es que ellos viraron en la productividad y asumieron foráneamente alguna producción capitalista para poder crear riqueza, en primer lugar, y por eso es que están invirtiendo en el mundo, tienen posibilidad, músculo financiero para eso, lo cual implica de que ellos se renovaron en primer lugar. ¿Un comentario sobre eso? No, yo conozco el desarrollo de China y allí hay un país, dos sistemas y hay que ver lo ingenioso que han sido, ¿no? Porque así como efectivamente hay polos de desarrollo capitalista en China. Zonas económicas especiales. Pero también hay zonas donde tienen prácticas socialistas. En la mayoría del país, incluso China se autoabastece en la producción de alimentos gracias a los sistemas socialistas que tienen en el campo y que es el garante de la producción de alimentos para una población que estamos hablando de 1.400 millones de ciudadanos, que no es cualquier cosa darle comida. Si tuvieran que ir al mercado internacional o comprar comida, China no existiría. Entonces, ese abastecimiento lo produce las cooperativas, los mecanismos socialistas que ellos tienen en Entonces, el campo. hay dos modelos. ¿Cómo es la Hay dos modelos. Hay dos modelos. Hay dos modelos. Bueno, le voy a dejar esta perla. Puede haber en Venezuela dos modelos, tomando en consideración al aliado gigante que le ha ido bien como China. Tengo que hacer corte y nos lo responde cuando regresemos. Ya venimos. Continuamos con nuestro invitado, el diputado Saúl Ortega. ¿Pueden haber dos modelos en Venezuela, tomando en consideración esa referencia obligada a internacional, mundial, como es China? Lo primero que tenemos que partir es de la agresión que ha sufrido nuestra economía de parte de las medidas coercitivas y unilaterales del imperialismo. Eso, por supuesto, nos obliga a repensar el país y a elaborar un esquema de transición. Ese esquema necesariamente va a ser un país petrolero, pero con una economía no petrolera, no rentista petrolera. Eso supone, por supuesto, un cambio de paradigma totalmente que nos lleve a nosotros a garantizar el abastecimiento de nuestros bienes y servicios de alimentos en un esquema que no dependa de la importación y no dependa del financiamiento petrolero. En eso estamos, en esa transición. Afortunadamente aquí se han tomado medidas que nos permiten tener una fortaleza como es la recuperación de las tierras, eso es muy importante. Y en un esquema ganar a ganar con los diferentes actores, desde la propiedad comunal, la propiedad estatal, la propiedad privada, interviniendo en ese escenario, garantice el abastecimiento de alimentos del país. Esto quiere decir que vamos a tener petróleo y lo vamos a seguir usando, pero que la economía en lo esencial no se va a soportar sobre la economía petrolera y eso es lo que estamos viendo en este momento con el nuevo emprendimiento y la nueva realidad que estamos conociendo los venezolanos. Pero se acabaron los radicales o esas posturas absolutamente distanciadas de la necesidad histórica de Venezuela y hay que hablar con los Estados Unidos. Mira, los radicales siempre van a seguir existiendo. Hay gente que definitivamente no termina de entender que nosotros somos un proyecto político histórico, que la contradicción principal
es entre el imperialismo y los intereses de la nación. Y la contradicción principal a lo interno es entre el proyecto capitalista, entreguista, del viejo proyecto colonizador que había en Venezuela y el proyecto socialista que está precisamente empezando a desarrollarse, a crear las bases y a crear las experiencias que nos lleven en el futuro a que nuestro pueblo alcance la máxima felicidad y la máxima capacidad de el vivir mejor. Eso lo tenemos que lograr y eso por supuesto va a depender de las capacidades de nuestro pueblo, de su talento, su capacidad de generar ciencia, tecnología, su capacidad de trabajo y por supuesto de apoyarse en sus propias fuerzas. Definitivamente hay políticas estatales que se dirige a través del Ejecutivo, de los ministerios, en relación al combustible, a la gasolina. En la opinión de un diputado de la Comisión de Política Exterior, ¿debería adoptarse el costo internacional del combustible? Es decir, esto que no tiene subsidio en Venezuela, tener un solo costo ya de una vez en Venezuela. Yo estoy de acuerdo, lo que tenemos que garantizar es que el trabajo de todos los venezolanos le dé para pagar su combustible, para pagar, digamos, su calidad de vida, y hacia allá es que tenemos nosotros que marchar, que definitivamente tengamos una economía sana, no una economía donde hasta ahora ha estado enfermiza, porque ha estado apalancada fundamentalmente de la cultura petrolera. Y cuando te digo esto es que es nefasto el concepto, digamos, de la dependencia del petróleo. En el pasado, hasta el pasado reciente, tú te conseguías que un ministro de Alimentación, de Agricultura, se le pedía resultados y pelaba por telefonito. Mándame 5 barcos de maíz, de arroz, etcétera, etcétera. Hoy en día, ese ministro tiene que decir, no, yo me voy a reunir con los productores para que ellos garanticen el arroz, el maíz, la carne, el pollo, etcétera, etcétera. Ve la diferencia de lo que es una economía petrolera y una economía realmente sana, que es hacia donde nosotros tenemos que marchar. La economía popular maneja dólar versus bolívar. ¿Cómo lo ves? Mira, ahorita la sociedad venezolana tenemos un universo de intercambio en varias, digamos, denominaciones. Tú eres testigo de cómo circula pues cualquier divisa internacional y cómo incluso las criptomonedas como el petro están presentes en nuestra economía, y el bolívar digital, que yo creo que es una de las definiciones más importantes que hemos logrado, porque eso contribuye a la estabilidad. Ya vimos aquí lo que era el robo del papel moneda. Bueno, la otra vez una noticia en Paraguay, consiguieron 3 containers de bolívares venezolanos. ¿Cómo se roban la moneda? Igualmente las pacas que había en la frontera con Colombia. El bolívar digital le pone un freno a esa acción contra nuestra moneda. Entonces yo creo que progresivamente hemos ido consiguiendo los mecanismos para ir estabilizando nuestra economía, que tiende a seguir mejorando, y es la percepción que tienen los venezolanos, e incluso las calificadoras de riesgo y las bancas de inversión, no solamente venezolanas, sino fuera, tienen una valoración positiva de lo que es la recuperación de la economía venezolana. La presencia de altos personeros del gobierno norteamericano, el Departamento de Estado, la llegada a Venezuela recientemente de altos dignatarios de la OPEP, de gerentes de la OPEP, de directores, dicen o hablan de una recuperación ciertamente económica que también se apalanca por el tema de las remesas que llegan al país. Todo eso, ¿qué crea? Crea una realidad sustentable, una burbuja, una visión, y por eso el Producto Interno Bruto se va a disparar este año, ¿o no? Bueno, eso es la remesa de relativo. Yo estuve leyendo una información que estaba referida al director de Zoom en Venezuela, donde dice que son más las remesas que siguen saliendo de Venezuela que las que entran. Y en el pasado era así. Todo el que se va vive de lo que le envían los venezolanos de aquí a quienes están afuera. Pareciera ser que eso se mantiene. Entonces, la recuperación no está... ¿Realmente es eso así? Bueno, lo está dando el director de un organismo que trabaja con remesa. Yo no trabajo con remesa, pero él sí, y creo que su opinión... Pero estará diciendo la verdad esa gente. Bueno, a mí me parece que es importante su opinión. Ahora bien, la recuperación de la economía venezolana no depende de las remesas, depende del esfuerzo, el trabajo de los venezolanos y precisamente el nuevo comportamiento que tiene la economía, que estamos buscando transitar hacia una economía sana, que es, digamos, el nuevo momento.
y lo perciben positivamente tanto el sector económico privado como nuestro pueblo, como los propios trabajadores, que son una opinión que es bien importante en este momento. Dentro del nuevo orden mundial, ¿cómo juega Venezuela? ¿Cómo se ve Venezuela? Nosotros estamos en el ojo de la tormenta. El hecho es Porque es una tormenta. Es una tormenta que hay en el mundo. Y nosotros somos un país con petróleo y eso nos introduce en, como quien dice, en el centro del debate. Y a su vez nosotros somos un activo político y moral que pesa mucho en América Latina y en el mundo el hecho de haber levantado, como lo hizo Hugo Chávez, las banderas del socialismo, que es una propuesta alternativa al capitalismo que no tiene cómo resolver los problemas que tienen los pueblos y los trabajadores en el mundo entero. El capitalismo no es solución, sino es el elemento central de la crisis. Así que una propuesta nuestra, como la que levantamos, genera, así como generan los enemigos en lo que es el imperialismo y las potencias colonialistas europeas, también genera amigos entre los gobiernos progresistas, nacionalistas y los trabajadores y los parias de la tierra. Pero ya repito, no me dijo hace rato que los dos modelos que existían en China permitieron ese milagro chino. ¿Y por qué aquí no puede pasar lo mismo? Bueno, porque en China el proyecto de ellos es el socialismo. El proyecto fundamental de China es el socialismo. Lo define así el Partido Comunista en su último congreso. 100 años del Partido Comunista, por cierto. 100 años. Se nos acabó el terreno el día de hoy, pero va a quedar más en el tintero. Ya lo tenemos ahí cerquita. Llamen a Saúl Ortega. Gracias por haber estado en Sin Mentiras, que es un equilibrio informativo, pretende serlo, en un canal para todas las voces. Hasta entonces.